Se supone entonces que ese ángel que nació de ese aborto, el contenedor de esa energía es la palabra Samael. Tiene que usted que entender que cada palabra en este plano no simplemente es una palabra y un nombre, y no son simplemente letras, sino que cada letra posee detrás una energía. Y la combinación de cada letra es a lo que le llamamos palabra. Entonces, una palabra es un conjunto de energía entrelazada. Supóngase usted el nombre Samael, significa el ángel ciego, el ignorante. Se está dando a entender entonces que la ignorancia proviene del no conocer. Por tanto, ese ángel, al no conocer a Dios, se ha dado la tarea de interponerse entre Dios y nosotros para que tampoco nosotros despertemos la esencia divina que portamos y conozcamos a nuestro Padre realmente. Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa, El Despertar de tu Conciencia, dándole gracias a nuestro Dios por todo lo que ha acontecido en este año viejo 2023, y venimos con un nuevo poderío celeste en este año 2024, este nuevo año. Vamos a hablar un tema muy importante en este año, ya que me ha conmovido mis entrañas. Cuando hablamos de mis entrañas, en el término hebreo, mis entrañas significa misericordia. O sea, cuando usted tiene misericordia de un ser humano, de alguien, a usted se le conmueven las entrañas, usted siente como un anugo estomacal. Usted no entiende por qué sucede ese tipo de cosas, ya que nuestro estómago, nuestro intestino, aparato digestivo, hay un aparato respiratorio y también tenemos el cuerpo que lo controla el cerebro. El cerebro que todos conocemos, pero hay un cerebro que está en nuestro aparato digestivo. Tiene que entender que este programa tiene un nombre establecido, la cual en el mundo espiritual celeste es como una roca, y la palabra roca significa cimiento. Nosotros en el término humano le llamamos a los cimientos fundamento o zapata. Bien, interactuando yo con usted y le dije que se me conmovieron las entrañas, y como aquí se practica mucho la ciencia, ya que este programa se llama El Despertar de tu Conciencia, se supone que si estamos despertando tu conciencia porque la nuestra ya ha sido despertada. Bien, hablamos del cerebro que corresponde a nuestro aparato digestivo. ¿Por qué hablo de este tipo de cerebro? Porque el cerebro no es nada más y nada menos que el comandante. El aparato digestivo tiene un cerebro, dando a entender que es independiente del cerebro normal que nosotros conocemos, que está en nuestra cabeza, en nuestro cráneo. Entonces, es una ciencia que le estoy otorgando a usted en el día de hoy, porque el tema de hoy no es nada más y nada menos que la ignorancia. Yo quiero que nuestro señor productor me ponga la definición de ignorancia, ya que entrando el año, lo primero que yo pude ver fue que murieron muchas personas en accidentes. Hubo muerte de feminicidio y comenzaron a acontecer un sinnúmero de cosas. Y todas esas cosas que comenzaron a suceder, me da a entender a mí entonces que yo debo de ayudar a la comunidad y al pueblo a desarrollar su entendimiento y a que despierte su conciencia. Me da mucha pena que el 31 de diciembre a las 12 de la noche todo el mundo acostumbra a darse abrazos y felicitaciones. Más aún, aparte de las felicitaciones que nos damos, me voy a incluir, aunque yo no lo hago, porque yo paso mi tiempo en mi casa, en mi hogar. Pero muchas personas lo hacen. Supuestamente usted ve
que cada uno le desea a usted un feliz año nuevo y un próspero y un sinnúmero de cosas que le decretan. Pero en realidad usted se da cuenta y se cumplen para mal. El objetivo de esto es que hay un texto que habla de la ignorancia, muchos, y hay uno que habla que ya Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Por tanto, mis hermanos, mis amigos y todos aquellos que siguen este canal, doy gracias a Dios que me inspiró a hablar de esto, porque por ejemplo, yo sé que este video se va a prolongar un poco, porque hay tantas cosas que tengo que decir y tantas cosas que me están llegando ahora mismo a mi corazón y a mi entendimiento, que aparte de la que yo traía organizada en la memoria de mi alma, se me están añadiendo más. Y yo tengo el término de acuerdo al diccionario, pero en realidad me va a costar mucho tiempo lo que quiero tratar de decir, porque en realidad es un ángel que existe, que se llama Samael, que es el ángel ciego, es el veneno de Dios. No es que Dios tiene veneno, y es en realidad el ángel de la ignorancia. La palabra ángel, hay una definición espiritual en hebreo y es el que hace a sus ángeles espíritu, dando a entender que un espíritu no es un ángel o esa energía hasta que no se le impregna un mensaje, ya que el ángel, la palabra ángel significa mensajero, y una energía no puede ser una mensajera porque es inconmovible hasta que no tiene un observador, en este caso una conciencia, que le determine y le dictamine lo que quiere ejecutar a través de. Entonces, este tema de la ignorancia viene por usted, por el dolor que causa a todas las personas, aquellas que aman verdaderamente a Dios y aman al ser humano y a la raza que Dios determinó para que Dios determinó para descender a este plano. Me da pena ver cómo muchas personas quieren cambiar su estilo de vida y no pueden, porque no tienen la solución, porque nadie le habla verdaderamente de la raíz del asunto. Pero yo me voy a tomar este tiempo y voy a leer una definición. Hay muchas, pero me importa definirle a usted espiritualmente de qué se trata la ignorancia. Porque verdaderamente la ignorancia es un ángel. Es un ángel, es una energía que fue determinada porque provino de un aborto para cegar mis ojos espirituales. En este caso, los ojos espirituales es mi entendimiento. Bien, voy a proceder a la lectura, a la definición de acuerdo al diccionario. La ignorancia se designa como la carencia de conocimiento o información, tanto a nivel general como específico. En este sentido, una persona puede mostrar ignorancia sobre algún asunto o materia particular o sobre un campo completo de un conocimiento. La palabra como tal proviene del latín ignorantia, que significa no conocer. No conocer. Ve que verdaderamente lo que nuestro Dios me ha revelado es que verdaderamente la ignorancia es no conocer. El ángel Samael
es el producto, Bolú Shamale Kumaye, es el producto de una inteligencia, Volkai Tu, Saipu, Lenei, es el producto, wow, siento mi paladar frisado, mis hermanos. Yo me voy a tomar el tiempo necesario porque no tengo prisa. Y hay que buscarle sentido al asunto. El ángel Samael es producto de un aborto. Usted sabe que humanamente, usted conoce que un aborto es un feto que no se llegó a desarrollar y hubo una interrupción en el desarrollo y se le llama aborto, ¿verdad que sí? Porque el crecimiento completo no se dio. Muchos abortan conscientemente, otros no, otros pierden el embarazo. Pero en el caso de Samael es un aborto causado por la obstinación de un eón o una emanación que procede del vástago que se convirtió en conciencia llamada Cristo. Ese eón, esa inteligencia, la sabiduría, entendía que ella podía producir algo sin el consentimiento de su esposo, su marido, en este caso, Cristo. Samael es producto de un pensamiento no alineado a el conocimiento del vástago o de la conciencia crística. Entonces ese aborto se produjo y le leí un texto aquí que está en la enciclopedia o está ahí definido gramaticalmente que un ignorante es aquel que no tiene conocimiento. Eso dice el diccionario. Y la palabra que más me gustó es que en latín o griego significa no conocer. Se supone entonces que ese ángel que nació de ese aborto, el contenedor de esa energía es la palabra Samael. Tiene que usted que entender que cada palabra en este plano no simplemente es una palabra y un nombre y no son simplemente letras, sino que cada letra posee detrás una energía. Y la combinación de cada letra es a lo que le llamamos palabra. Entonces, una palabra es un conjunto de energía entrelazada. Supóngase usted el nombre Samael, significa el ángel ciego, el ignorante. Se está dando a entender entonces que la ignorancia proviene del no conocer. Por tanto, ese ángel, al no conocer a Dios, se ha dado la tarea de interponerse entre Dios y nosotros para que tampoco nosotros despertemos la esencia divina que portamos y conozcamos a nuestro Padre realmente. Esa es la razón de que este año comienza el día 1 con 90 accidentes registrados, la muerte de una mujer por mano de su esposo, policía, y un sinnúmero de cosas más. Ya ahorita vi otro joven y yo no me entero de tantas cosas, pero sé que están sucediendo cosas y es por causa de la ignorancia. Usted ve que todo lo que sucede se lo achacamos al presidente, a la policía y sí, un sinnúmero de cosas. Pero en el día de hoy yo le voy a echar la culpa toda a la ignorancia. La ignorancia es la causante de que nosotros mismos, teniendo el poder de sujetar todas las cosas, teniendo el poder de gobernar todas las cosas, teniendo la autoridad de cambiar el curso de la historia, teniendo la autoridad de cambiar el curso de mi vida, teniendo la autoridad de cambiar mi destino y implantar lo que se escribió de mi vida, por la ignorancia estamos ciegos.
Un ciego verdaderamente de la vista ocular, de la vista humana, no va a ver lo que está pasando afuera, pero por la información que se le dé, él ve aunque no esté viendo. ¿Por qué? Porque ver no es ver, ver es entender. Y si yo le doy la información de algo aquí afuera, aunque no la pueda ver, él va a producir dentro de su ser un mecanismo que le llamamos la imaginación. Y voy a proceder leyendo un texto, son dos, porque el objetivo de yo estar aquí es que usted, yo, cada uno de vosotros, tenemos situaciones en las que estamos muy alegres, muy contentos, muy felices, pero de repente nos acontece una situación que nos cambia el estado de ánimo. Aparte de eso, hay situaciones muy lamentables que son muertes que ocurren y muchos de nuestros familiares pierden la vida y le ocurren cosas inéditas una y otra vez por la sencilla razón de que hay un ángel maldito llamado Samael, que fue quien se encargó en el huerto de interactuar a través de la serpiente o del serpiente con la mujer que luego supuestamente desobedeció a Dios y cayó en desgracia. Pero usted lee eso y dice que ella despertó. Pero yo lo que quiero a usted es despertarle su conciencia. ¿Qué es conciencia entonces? Nosotros verdaderamente todos estamos conscientes de nuestra humanidad. Esa es una palabra conciencia que tiene ese C, pero la que yo utilizo aquí en el fundamento que le hemos puesto a este programa es conciencia, dando a entender que la dualidad en una persona consciente, aunque existe, no existe, porque la dualidad, él utiliza una palabra que se llama la justicia, que es la balanza que estabiliza el bien y el mal en una misma línea para que se vea en unidad delante de Dios. Entonces, voy a proceder a un texto porque lo que estamos haciendo aquí, nuestro productor y yo, es ayudándolo a usted a reflexionar de que todo lo que a usted le pasa no es culpa de nadie. Nada viene a tu vida sin causa. Si usted por ignorancia cree que usted no produjo nada, porque si yo le doy una mala educación a mis hijos y no lo enseño en el camino de la rectitud, como decía el predicador Ezequiel Molina, si yo siembro yuca no voy a dar batata, tengo que dar yuca. Entonces usted quiere ver un resultado diferente a lo que usted, y no es así. Y la Biblia me dice a mí que la maldición de los padres se le traspasa por generación en generación por 400 años a nuestros hijos y después se multiplicó por 1000 años. Imagínense usted 1000 años. Si no aparece una persona que suelte la ignorancia en banda, como dicen por ahí, y detenga el asunto. Voy a leer un texto. Esto está en Hechos 17, 29, 31. Dice, siendo pues linaje de Dios, en todo tengo yo como que profundizar, porque ya en esta palabra tengo que profundizar un poco. Siendo, pues, linaje de Dios, o sea, hay 3 separaciones. Linaje, para que se entienda lo que vamos a leer, se refiere a la línea espiritual, se refiere a la generación, se refiere a la vida esencial de cada generación. Y descendencia es la genética o la vasija que va a recibir el documento, la información del linaje para que ese linaje descienda a través de esa genética. Yo decía ayer hablando con alguien que si tú tienes un hijo varón y se casa, tu linaje continúa puro. Pero cuando es una hija hembra tuya que se casa, tu linaje entonces hace una mezcla, porque ahora tu linaje va a ser secundario, lo que no se pierde tu descendencia cuando tu hija es hembra y se casa con alguien, pero tu linaje es secundario
y el linaje que toma la delantera es del esposo. Y mi apellido, el apellido del padre viene a ser secundario, porque el linaje es secundario y la descendencia prioriza en este caso. O sea, la descendencia que es mi hija está por encima del linaje en los nietos. Pero si yo entreno a mi hija y la saco de la ignorancia, la hembra, y ella puede transmitirle lo que yo le transmití al marido, entonces mi linaje impera. ¿Qué es mi linaje? Mi esencia espiritual. Entonces, ¿por qué yo le estoy hablando de esto? Porque usted está ignorante de tantas cosas que le ocurren y usted no sabe por qué. Hay un ángel detrás de ese asunto, uno solo, no. Sino que el nombre Samael implica que hay muchos ángeles. Por cada demonio son 7,000. Por cada ser humano hay 7,000 iguales. Hay 7,000 Dari, 7,000 Elibe y así. Para que lo entienda. Todo el producto de los problemas, la ignorancia la ha traído, porque en el matrimonio usted se cree que usted se casó aquí y que eso es aquí que existe. No, el matrimonio primeramente fue espiritual y el primer aborto fue espiritual y la primera fornicación fue espiritual y el primer adulterio fue espiritual. Entonces, todo lo que sucedió allá debe de suceder aquí. Por tanto, ¿por qué? Porque el reflejo de aquí es una sombra. El origen está allá. O sea, dándote a entender que lo que a usted le acontecía aquí es allá que está aconteciendo. Y dirá usted, ¿de dónde es allá? Adentro de usted. Allá es adentro de usted. Por eso que dice la Biblia que todos los hurtos, los robos, los homicidios salen de su corazón. Porque la comida que usted se come va a la letrina, dice la Biblia. Entonces, siendo pues el linaje de Dios y somos línea divina, no debemos de pensar que la divinidad de Dios es semejante a oro, plata, piedra preciosa, cultura de alta imaginación de hombre. O sea, si la línea suya es divina, ¿qué hace usted humanizando a Dios? ¿Qué hace usted en una religión interpretando y cuadrando y dándole forma a Dios de acuerdo a sus pensamientos? No. Si el linaje que yo porto es divino y yo no tengo la capacidad entonces de descifrar el libro energético, espiritual y mi destino que fue escrito, entonces yo tengo que acercarme a personas que no sean ignorantes y tengan el nivel de conciencia despierto. Así que me duele, me conmueve ver tantas situaciones y la gente buscando ayuda donde psicólogos, en hogares creen, sin número de cosas. El tigueraje que tiene cada uno de sus hijos y de sus hijas proviene de la familia. Hay que arreglar cosas. Continuamos leyendo el texto porque ya estamos para terminar. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿quién de nosotros en nuestra existencia no ha escuchado de Jesús? ¿Quién no ha oído hablar de Cristo? Nosotros nos refugiamos en el presidente, en la policía y en un sinnúmero de cosas. Y usted sabe que detrás del nombre Samael hay una energía, porque Samael significa ignorancia. El primer aborto aconteció allá, se lo decía anteriormente. La primera fornicación ocurrió allá. El primer adulterio ocurrió allá. Ya usted sabe que en esta parte usted no es ignorante. Lo que es un aborto es una interrupción de un embarazo. Y para terminar, voy a leer este texto para entrar en el desenlace final del contenido de hoy. Dice así: en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Me voy a parar aquí porque estamos hablando del Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Y dije que la palabra Samael significa ciego, ignorante, que no tiene conocimiento de tal cosa, porque ese ángel es muy astuto, pero de Dios él no tiene conocimiento.
Y el que la ha adquirido, lo ha adquirido a través de los ángeles que engañó y a través de nosotros cuando nos engaña, a través de la ignorancia. Pero oiga, ¿para qué es que no ha cegado el entendimiento de lo incrédulo? Hay un príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. La palabra incrédulo se opone a la fe. Decíamos que la fe no es simplemente una palabra, sino que la fe es un conocimiento. Pero la incredulidad también no es simplemente una palabra, sino que es una energía que se opone a la obra que proviene de la fe. Dice, para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra evangelio, no hay persona que no la haya escuchado. Pero cuando hablamos de evangelio, ¿usted cree que nos estamos refiriendo a la iglesia, a las congregaciones, a concilios? No. Habla también de luz, no refiriéndose a una lámpara ni a un bombillo, sino que la luz es la información. Y cuando dice para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, se está refiriendo a la información divina. Porque en Romanos 1 dice que el evangelio es la justicia de Dios y se revela por fe y para fe. Entonces, Él nos cega del conocimiento divino para que nosotros no actuemos con justicia. Porque la gente cuando se habla del evangelio cree que el evangelio se trata de la congregación de iglesia y de una religión. No, el evangelio es la justicia divina. Por tanto, nosotros padres le echamos la culpa a los demás, no entendiendo que yo siembro una semillita. Mi esposa, la mamá de mis hijos siembra esta semilla. Le vamos echando agua. La semilla va germinando, produce un tronco, un árbol, luego rama. Al final viene lo más hermoso, la flor. Por tanto, estamos esperando frutos. Ahora, cuando a alguien le matan un hijo, o cuando un hijo suyo mata a alguien, cuando se accidenta, o también cuando le ocurre cualquier tipo de situación, pero también cuando su hijo es universitario, es profesional y es alguien útil para la sociedad. Entonces está dando a entender el tipo de semilla que hemos sembrado. Entonces él se opone, el ángel ciego Samael, el príncipe de la potestad del aire, se impone en contra de nosotros los incrédulos, los que tenemos una energía opositora a la energía de la fe. Cuando la fe desata algo, se opone la energía de la incredulidad. Cada letra, cada palabra tiene una información detrás que es lo que le da vida al asunto. Entonces, en este caso, nada nos ocurre a nosotros por ocurrirnos, sino por nuestra ignorancia. Ya Dios pasó por alto el tiempo de esta ignorancia. Y te está diciendo a ti, padre, te está diciendo a ti, madre, que tú estás cosechando lo que sembraste. Nadie es culpable porque usted hizo, sino que cada quien es culpable de su acto. Dice, por tu palabra será juzgado y por tu palabra será defendido en el día postrero. Padre Cristo, y hasta el próximo video.